Antes de presentarnos y presentar a los muy bien nos acompaña, quisiera darle la palabra a la profesora Patricia para que ella pueda darle la bienvenida. Antes de señalar pedidas disculpas por el retraso, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos con todo para compartir. Muy corto, solo darles la bienvenida al espacio. El espacio que saben es la Universidad de la Libertad de Humanidades de la Universidad de Vallejo. Un espacio que esperamos hacer público, un espacio que tiene la intención en cuanto a acceso a la comunidad. Una biblioteca, como digo yo, especialmente diseñada para eso, porque está por calle. Por tanto, nos permitirá en el futuro conectarnos mucho más con la comunidad de nuestro país. Ese es el objetivo. Y quisimos abrir un estudio de actividades que vamos a estar haciendo aquí, muchas veces más también internas de esta actividad de esta comunidad, con esto, un nombre que hemos probado un poco de compañeros de campus que tienen una escuela evidente y nos parece un nombre para determinar una serie de específicos de exámenes que vamos a hacer con el cuarto diario, respecto a lo que estamos viviendo como sociedad. Nos parece importante en la comunidad del país, los alumnos, y el tipo de historia se conecte con estos temas. Así que, bueno, queríamos darnos una discusión no queda en su caso, de acuerdo en este caso, en este caso técnico, y lo esperamos para la siguiente. Bueno, se me adelantaba un poquito ya creo que con la presentación de la Escuela Constituyente, contarles un poco de esta iniciativa, de este proyecto. Nos juntamos con el Centro de Estudiantes de Derecho, junto con la Dirección de Biblioteca y Recursos para el Aprendizaje, y empezamos a reflexionar cómo desde la UEM podemos aportar a toda la movilización, cómo podemos aportar a lo que es el proceso constituyente, siendo que hay muchas dudas, debates, y el conocimiento hoy día donde podemos reflexionar, dialogar distintas ideas, y donde hoy día podemos en el fondo aportar también al debate que podamos desarrollar en nuestras mismas carreras, escuelas, futuras investigaciones, ya que ese es el rol que consideramos que una universidad pública debe tener, estar al post del desarrollo del pensamiento crítico y también aportando a este momento histórico en el cual atraviesa el mismo país. Ese es el objetivo que tiene esta escuela. Tal como señalaba la profe, va a tener distintas sesiones. Hoy es el primer módulo donde vamos a conversar y reflexionar sobre el proceso constituyente. A futuro va a venir el módulo sobre qué es la Constitución, una pregunta que tenemos que abrir y conocer y debatir al respecto sobre lo distinto que es el Estado y el gobierno, conceptos que a veces se pueden confundir o entender como iguales. Y vamos a cerrar el cuarto módulo presencial en enero con una reflexión sobre la economía y la Constitución, cosa que podemos abarcar distintas aristas, así que la invitación a que puedan participar en estas 4 sesiones, además de ir siguiendo el material digital que vamos a estar subiendo con pequeñas cápsulas y también el registro audiovisual que van a tener estas sesiones, y aquí consideramos que son sumamente enriquecedores y también formativas de lo que es este proceso. Parto de inmediato presentando a quienes hoy día nos acompañan. Doy la bienvenida al profesor Hugo Tóncora, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Paraíso, actualmente académico en la misma universidad. También es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Arte y doctor en Derecho por la Universidad del Paraíso. Ha tenido distintas aportes de investigaciones de Constitución a nivel latinoamericano y ya nos acompaña en este pequeño panel. También la profesora Alejandra Zúñiga, quien es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, doctora también en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y académica también de la misma universidad. Y también nos acompaña Milena, socióloga de la Universidad del Paraíso, investigadora en proyectos de ciencias sociales en ámbitos de la sociología política, género, neoliberalismo, redes sociales. Además, asistente de investigación Fondesit asociado al Centro COES y que elabora con red de abogados observadores de derechos humanos de Valparaíso. Este pequeño grupo lo conformamos a partir de que el debate que queremos abrir para reflexionar sobre el actual proceso constituyente. El formato de la misma actividad de hoy va a ser una pequeña reflexión de los 3 miembros que acá nos acompañan, para luego abrir paso a preguntas desde el público, porque creo que también es importante que más que un foro
sea más bien un diálogo con dudas, con consultas, con temas que podamos poner sobre la mesa para poder conversar en esta tarde de día. Así que partimos abriendo la conversación con el profe Hugo, y lo invito a que podamos conversar un poquito sobre lo que es el proceso constituyente en Chile y cómo esta se vincula con un proceso constituyente en Latinoamérica. Primero, quiero dar felicitaciones a la Escuela Constituyente de la Universidad del Paraíso, felicitar a los estudiantes y las estudiantes y también a la Dirección de Biblioteca por esta iniciativa muy interesante y además en el centro de Valparaíso, lo cual también lo sitúa como una actividad ciudadana, no solamente académica, sino que también inserta dentro de la comunidad. Así que felicitaciones y gracias por la invitación. Respecto a la pregunta, yo creo que es una pregunta bien interesante en el sentido de cómo vinculamos el proceso constituyente chileno con el contexto latinoamericano. Yo quiero señalar dos cosas previamente, ¿no? Primero, señalar que Latinoamérica, los procesos latinoamericanos tienen mucho que decir a la historia del constitucionalismo. Hoy día no es posible estudiar la historia del constitucionalismo sin abordar lo que ha sucedido en Latinoamérica en los últimos años, en los últimos 20 o 30 años por lo menos, ¿no? Hay elementos que son bien interesantes que yo voy a tratar de resumir a continuación. Y lo otro es también recordar un poco lo que es el constitucionalismo, ¿bien? Como punto de partida. Nosotros estamos hoy día pensando en una nueva constitución, pero también hay que pensar la nueva constitución en el contexto del constitucionalismo, ¿bien? Y el constitucionalismo suele entenderse como un movimiento que es jurídico y político que busca fundamentalmente tres cosas, que es organizar el poder, limitar el poder y proteger los derechos fundamentales. Este llamado constitucionalismo, este movimiento, ¿no? que es resumido en dos líneas, que nace, digamos, con las revoluciones burguesas del siglo XVIII, fundamentalmente ha ido mutando, ha ido cambiando en distintas formas, desde el constitucionalismo liberal, justamente estas revoluciones, hasta nuevas formas de constitucionalismo social, democrático, neoconstitucionalismo. Entonces, el constitucionalismo siempre se entiende como este movimiento que pretende algo. Si lo entendemos de esa manera, entonces, el constitucionalismo por una parte es una línea de acción, ¿bien? Que utiliza distintos procedimientos para poder manifestar el poder constituyente. Y por otra parte también es un movimiento que busca algo. Entonces, podríamos, si hablamos del constitucionalismo latinoamericano, podríamos analizarlo desde esas dos perspectivas, de cómo actúa el poder constituyente y por otra parte, qué es lo que pretende este poder constituyente, qué es lo que busca, ¿no? Entonces, hay cuestiones de procedimiento, de forma, y cuestiones de contenido, ¿no? Si uno tuviera que hacer un repaso rápido de cómo ha sido el constitucionalismo latinoamericano en materia de contenido, de materia, ¿no? Yo creo que podríamos dividir un poco la historia del constitucionalismo latinoamericano en 4 o 5 fases. Primero, la del constitucionalismo liberal latinoamericano, que está marcado principalmente por las constituciones del siglo XIX y del siglo XX, que nos habla más bien de un carácter de unas constituciones individualistas, ¿no? Con énfasis justamente en los individuos y no en los colectivos. Y además, constituciones que desde un punto de vista cultural son constituciones monoculturales, ¿bien? Donde hay un fenómeno de asimilacionismo de la cultura eurocéntrica, digamos, central, criolla, que oculta diversidad cultural, ¿bien? Ese modelo tiende a utilizarse con la aparición de las primeras constituciones sociales, particularmente la Constitución Mexicana de 1917, donde comienza a incorporarse la idea de colectivos también como titulares de derechos, los trabajadores en particular, pero siempre bajo la lógica de un Estado-nación monocultural, ¿bien? Luego aparecen algunos fenómenos de multiculturalismo, hablamos de la constitución, aunque no es latinoamericana, la de Canadá, la de Guatemala, Nicaragua, Colombia, Brasil, ¿no? Que son constituciones que vienen a incorporar el fenómeno de multiculturalismo y de reconocimiento de pueblos originarios. De aquí ya empiezan a aparecer algunos rasgos que son importantes para el constitucionalismo latinoamericano, como el reconocimiento de pueblos originarios. Pero este reconocimiento es un reconocimiento, por decirlo de alguna manera, desde arriba hacia abajo, vale decir, el Estado-nación.
conformado de una forma eurocéntrica, reconoce los derechos de los pueblos, pero no se les invita a participar de la formación del Estado. Y esto se quiebra, estoy tratando de ser más o menos rápido en esta historia, ¿no? Y esto se quiebra con las nuevas constituciones de Ecuador y de Bolivia. Y ahí aparece un fenómeno nuevo, estamos hablando de la Constitución de Ecuador del año 2008 y de Bolivia del año 2009, con el surgimiento de los estados plurinacionales. Y ahí aparece un elemento nuevo de aquellos importantes que nosotros tenemos que agradecer al movimiento latinoamericano. ¿Bien? Cuando hablamos de estados plurinacionales, estamos entendiendo básicamente lo siguiente. Estamos entendiendo que un estado no es sinónimo de una nación, y que en un estado pueden convivir distintas naciones. Tradicionalmente, por lo menos a nosotros, los estudiantes de Derecho, siempre se nos ha hecho la distinción entre nación y nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? Se nos dice es un vínculo jurídico que une a una persona con un Estado. ¿Bien? Y por lo tanto, nace la nacionalidad junto con el Estado. Y que la nación es una comunidad de personas que tienen ciertas características comunes, una historia en común, un idioma en común, una cultura en común, etc. Desde ese punto de vista, entonces, la nación aparentemente es anterior al Estado, ¿no? Porque son comunidades que son independientes de la existencia de un Estado, ¿bien? Y por tanto no depende necesariamente del fenómeno estatal. No sé si me siguen. Yo podría decir primero, por parte de la nación mapuche, ¿bien? Sin necesidad de la existencia del Estado chileno, y luego soy nacional chileno. La idea de que la nación es anterior a la nacionalidad es una costumbre, digamos, que se ha entendido desde siempre. Sin embargo, es posible sostener de que hay nacionalidades, hay naciones que son coetáneas con el Estado. Vale decir, la nación chilena, por ejemplo, no es anterior al Estado de Chile. La nación mapuche sí, pero la nación chilena no. La nación chilena nace con el Estado. La nación italiana, la nación griega, la nación alemana son posteriores al surgimiento del Estado. Entonces, hay naciones que son anteriores al Estado y naciones que son posteriores a la existencia del Estado. Y es por eso, y este es el descubrimiento interesante que hacen estos pueblos latinoamericanos, es por eso que una persona en Bolivia, por ejemplo, puede sentirse miembro de la nación aymara y miembro de la nación boliviana. En doble nación honratoria. Y esto significó entonces que es posible pensar, como dicen los bolivianos, en un Estado, que es una nación, pero que está compuesta también por naciones. Y esa idea entonces permite la construcción de un Estado con las diferentes naciones. Y yo creo que es un aporte importante del constitucionalismo latinoamericano desde un punto de vista material o de contenido. Ahora, en cuanto a los procedimientos, se habla de un nuevo constitucionalismo latinoamericano, que está formado por lo que dicen algunos profesores como una especie de constitucionalismo sin padre. ¿Qué quiere decir esto? Un constitucionalismo sin padre quiere decir, ¿cierto?, que no hay redactores específicos que nosotros podamos conocer, sino más bien son movimientos sociales que han provocado el nacimiento, ¿cierto?, de ciertas constituciones. Aquí hay algunas constituciones importantes, como el caso de la Constitución de Colombia, de Venezuela, de Bolivia nuevamente y de Ecuador. ¿Qué podemos aprender de esos procedimientos? ¿Qué nos aportan estos distintos procedimientos? El caso colombiano, que nace bajo la conocida séptima papeleta, ¿no?, en el año 1991, cuando hay unas elecciones de senadores y de diputados, ¿cierto? Y además de 1990, hay elecciones de diputados y senadores, y además de gobernantes locales, 6 autoridades que eran elegidas, pero los estudiantes se unen para agregar una séptima papeleta para provocar de que las personas tuviesen que pronunciarse acerca de si querían o no querían una nueva constitución. Este es un procedimiento adicional, extralegal, digamos, por una iniciativa ciudadana. ¿Bien? Ahí se obtuvo una alta votación a favor de la Asamblea Constituyente, y producto de aquello, el Estado, finalmente, el gobierno convoca a elecciones de Asamblea Constituyente, la cual efectivamente da lugar a la Constitución de 1991. Este modelo, este procedimiento ha sido muy bien mirado como un ejemplo a seguir. Sin embargo, tiene varias dificultades. En primer lugar, no hay plebiscito de entrada, vale decir, nunca se le preguntó a la ciudadanía si quería o no quería una nueva constitución.
Nunca se le preguntó si quería o no quería una asamblea constituyente, simplemente se le convocó a elecciones de la asamblea constituyente. Y en segundo lugar, tampoco el plebiscito de salida, vale decir, de aprobación del texto. Si a eso le sumamos, para desromantizar el proceso colombiano, que no había cuota de indígenas y tampoco había paridad, ¿no? Yo anotaba por acá que de los 70 miembros que tuvo la Asamblea Constituyente, solo 4 eran mujeres. Solo 4 eran mujeres. Ese es el tan mirado proceso colombiano, ¿no? Entonces, no es un modelo íntegramente a seguir. Lo interesante del modelo colombiano es la Asamblea Constituyente. Y punto. A eso fue seguido el caso venezolano, boliviano y ecuatoriano, que no quiero entrar en mayor detalle por razón. Simplemente para ir cerrando la pregunta, quisiera decir un par de cosas respecto a qué, en definitiva, qué es lo que podemos extraer, ¿no?, de los procesos latinoamericanos. En primer lugar, nuevamente, haciendo la distinción entre contenido y procedimientos. En cuanto al contenido, yo creo que lo que nos aporta principalmente el sistema plurinacional ecuatoriano y boliviano es que nos invita a pensar en una constitución como un pacto complejo. Eso es lo que quiere instalar, ¿no? En el sentido que tradicionalmente las constituciones fueron entendidas como un pacto social de individuos o de ciudadanos, ¿ya? Bajo la lógica contractualista, ¿no?, clásica de todos. Creo que es el momento de pensar, que es lo que nos proponen nuestros hermanos bolivianos y ecuatorianos, en constituciones como pactos complejos donde también puedan pactar otros entes. Por ejemplo, un pacto entre culturas, ¿no?, que la constitución sea un pacto entre culturas, que es lo que nos proponen bolivianos y ecuatorianos fundamentalmente. Pero ¿por qué no pensar también en la constitución como, por ejemplo, un pacto entre generaciones, donde nosotros también podamos pactar con las futuras generaciones, de manera de no entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una constitución tan rígida que le impida a ellos la deliberación democrática? Pactemos con ellos, aun cuando a lo mejor todavía no están presentes. ¿Y por qué no hacer también un pacto entre géneros? Y por eso es que la paridad en la Asamblea Constituyente es importante, donde podamos de verdad sentarnos a conversar con ustedes. Esto desde el punto de vista de contenido. Y desde el punto de vista de procedimiento, yo creo que también tenemos mucho que aprender de los modelos latinoamericanos. En primer lugar, entender de que este procedimiento va bien encaminado por cuanto tiene un doble plebiscito de entrada. Un doble plebiscito de entrada, primero que nos pregunta si queremos los términos y además qué tipo de mecanismos vamos a utilizar para ello. Eso es bienvenido, es novedoso dentro del sistema. También tenemos que aprender del sistema latinoamericano que es necesaria la elección de miembros de la Asamblea Constituyente. En tercer lugar, señalar que por primera vez en el modelo latinoamericano podemos establecer Asamblea Constituyente con cuotas de indígenas. Eso no había estado en la historia del conflicto latinoamericano. Para quienes son seguidores de este movimiento, digamos que por primera vez podemos establecer cuotas indígenas, por primera vez podemos establecer paridad de género, que no había existido en el constitucionalismo latinoamericano, y eso no solo podemos aprender de aquellos. También es importante que, desde un punto de vista de procedimiento, nosotros entendamos que la Asamblea Constituyente no es poder constituyente, representa al poder constituyente, que no es lo mismo, por lo tanto, y en tal sentido, digamos, entendamos que el poder constituyente sigue en manos del pueblo, y obviamente la idea de un plebiscito de salida que finalmente nos permita a nosotros decidir acerca de si estamos de acuerdo o no con esta nueva constitución. No sé si me he extendido mucho, pero más o menos eso era lo que quería decir. Gracias. Y voy a comenzar un poquito con para ver una reflexión. Reflexión sobre cuáles son los desafíos que ya tenemos en el cambio de constitución chilena. Si bien teníamos que hacer una pequeña visión de cómo vamos a recoger elementos a nivel latinoamericano, cuáles son los desafíos que tenemos hoy día, ya teniendo abierto un proceso constituyente, cuáles son los elementos que tenemos que conseguir o trabajar como movimiento social para un proceso como tal.
Lo dejo por... Hola, buenas tardes. Agradezco que me hayan invitado y estoy buscando una cosa que se me perdió. Creo que está mejor. A ver, lo que a mí más me interesa como conversar un poco a propósito de la estadística que acaba de dar, bueno, del número también que acaba de dar doctora, 4 mujeres de 70 pasaron. Una cosa realmente impresionante. A ver, yo quiero hablar sobre la paridad en la Constitución, ¿no? Lo que más me interesa y por qué me parece que es un requisito de legitimidad esencial para que luego todo lo que salga de ahí, digamos, todo lo que salga de esa asamblea constituyente pueda luego con éxito solucionar o al menos poner los pilares mínimos como para poder solucionar todos los conflictos sociales. Recordemos que todo este movimiento, ¿verdad?, de nueva constitución se ha iniciado por conflictos sociales que de alguna forma lo que demandan es que sean nuevas voces las que intenten darle respuesta a esos conflictos. O sea, claramente la mayoría de los ciudadanos ha mostrado no sentirse representados por quienes hoy día están en el Congreso Nacional, entre comillas, representando, ¿no? Y lo que queremos entonces es un nuevo pacto social de alguna manera que requiere, en mi opinión, requiere paridad. Yo creo que es una cosita que, algunas como datos, ¿no? A ver, en Chile primero, en Chile las mujeres somos el 51% de la población. Es un dato importante. Por tanto, vamos a ser más de la mitad, ¿verdad?, de las personas que vamos a vivir bajo el alero de esta nueva Constitución. La Convención Constitucional, que va a redactar la nueva Constitución, entonces requiere ser paritaria, pues se ha comprobado que existen profundas conexiones entre las injusticias distributivas y de estatus y la baja representación política de las mujeres. La subrepresentación femenina es especialmente crítica en este caso, puesto que quienes participan en política condicionan, por adhesión, ¿verdad?, qué sujetos deciden, qué se decide y quiénes se benefician de esas decisiones. Aunque hay considerable evidencia empírica respecto de que hay una mayor probabilidad de que las legisladoras promuevan los intereses de las mujeres, ¿no?, que sus contrapartes masculinos, algunos, sin embargo, dicen que la heterogeneidad de las mujeres como grupo hace problemático asumir que tengan un conjunto compartido de intereses, ¿no? Es decir, la idea de que solo las mujeres pueden representar a las mujeres, o que nadie representa mejor a las mujeres que las propias mujeres. Ahora, lo cierto es que hay que responder a este cuestionamiento de alguna manera, que la presencia de mujeres en entidades legislativas es importante precisamente debido a la ambigüedad de los intereses. Pues si ellos fueran claros y fueran obvios, entonces precisamente cualquiera podría representarlo. Por eso es importante una representación que sea aproximada a su presencia numérica en el Estado. Las experiencias individuales de representación deben ser descriptivamente similares, ¿no?, porque aumenta la probabilidad de que sea una lectura más precisa de los intereses de un grupo en particular, aun cuando estos no sean inmediatamente claros. Entonces, el argumento del interés no depende de establecer un interés unificado para todas las mujeres, sino que más bien depende de establecer una diferencia entre los intereses de las mujeres de los intereses de los hombres. Si las mujeres somos mayoría en número, pero minoría en poder,
las leyes de paridad y las leyes de cuotas son fundamentales. Pues se nos pide competir en una carrera que ha sido diseñada para que perdamos. Está plagada de trampas debido a los sesgos de género y a la discriminación estructural que hemos sufrido durante siglos, o desde que el mundo es mundo. Nadie representa, creo yo, a las mujeres mejor que las propias mujeres. Y creo que cualquier infrarrepresentación va a constituir una pérdida para el proceso constituyente y va a poner en cuestión la legitimidad del proceso. Por eso, hoy se está discutiendo, como ustedes deben saber, ¿verdad? El acuerdo constitucional que de alguna manera está hoy día siendo estudiado en el Congreso, dejó fuera las cuestiones de fondo más relevantes para poder tener una convención constituyente legítima. No se discutieron cuotas para los pueblos indígenas, no se han establecido reglas para la participación de las, que a mí me gusta llamar las listas ciudadanas, más que independientes, y no se discutió la cuestión de la paridad. Eso se está conversando hoy, ¿no? Se está conversando aceleradamente porque lo que se pretende es poder acompañar a ese acuerdo, a ese documento, que es una reforma constitucional, ¿verdad?, que se va a incorporar al capítulo 15 de la Constitución. Se quiere acompañar a ese acuerdo un nuevo acuerdo, ¿no?, un acuerdo accesorio, que contenga precisamente estos elementos. Y estos elementos están ahora siendo defendidos, entre comillas, ¿verdad?, en el Congreso. Están siendo defendidos, hoy día estuvieron toda la mañana un grupo de politólogas, de abogadas en el Congreso, defendiendo la paridad, analizando los números, ¿verdad?, y respondiendo a todas las inquietudes que tienen, por cierto, todos los grupos políticos, ¿no? Las discusiones sobre la paridad no son discusiones que tengan que ver con un determinado partido político o determinada ideología política. Todos los partidos se sienten incómodos con la paridad, se sienten incómodos con la idea de buscar mecanismos que permitan una representación en la Asamblea Constituyente que sea equivalente a nuestra representación en la sociedad. Es decir, una Asamblea Constituyente mínimamente democrática, en mi opinión, tiene que tener un 51% de mujeres. De hecho, todas las instituciones debieran tener un 51% de mujeres. Lo que sí quedó zanjado en digamos, en los acuerdos constitucionales los acuerdos, digamos, a los que se llegaron hace una semana para hacer efectivo este pacto por la nueva Constitución, fue el número de convencionales. El número de convencionales, suponiendo que vamos a tener una asamblea constituyente, que lo más probable es que sea una asamblea constituyente a seca, digamos, no una asamblea mixta, es decir, no va a haber un grupo de parlamentarios más un grupo de ciudadanos, sino que simplemente un grupo de ciudadanos. Lo que sí quedó definido fue el número, 155, ¿no? Con eso ya sabemos que hay ciertos mecanismos para la paridad que ya no son posibles de discutir, digamos. Que el mecanismo que yo había propuesto era el de la doble papeleta, es decir, que hubiera
existiera la posibilidad de que se votara por 155 constituyentes hombres y 155 constituyentes mujeres. Cada persona recibía 2 papeletas. Que eso permitía obviar todos los problemas que teóricamente implica hacer correcciones a las elecciones, al resultado de las elecciones, o establecer los mecanismos que hoy se están estudiando para poder lograr una cierta paridad, ¿no? Son mecanismos de listas con mandatos de posición. La idea es tener listas donde se coloca primero a las mujeres, a una mujer candidata. Siempre las listas van a hombres primero candidatos. Normalmente van en el primer lugar, en el segundo lugar, en el tercer lugar, en el cuarto lugar, en el quinto lugar, y la mujer va como en el 107º, si es que va alguna mujer. Y normalmente se vota por los primeros candidatos. Por eso tenemos un 20% de representación en el Congreso. Ojo, y ese 20% de representación que tenemos en el Congreso en la actualidad, las mujeres lo tenemos con la nueva ley de cuotas. O sea, eso es gracias a la corrección, porque antes teníamos un 11%. ¿No? Si no queremos volver a tener un 23% de representación, si no queremos una asamblea constituyente con un 23% de representación de mujeres, que en mi opinión eso sería una asamblea constituyente ilegítima, absolutamente antidemocrática. Necesitamos hacer correcciones al sistema que actualmente permite la elección de diputados y senadores. Necesitamos hacer más correcciones. No nos sirve el sistema tal como está ahora. El sistema ya dijo que no funciona. ¿No? Son sistemas que están llenos de trampas que permiten a los partidos políticos seguir manteniendo a los hombres en los primeros lugares. Se están estudiando entonces reglas en los mandatos de posición y luego reglas de corrección, que permiten luego corregir el resultado para avanzar hacia la paridad. Hay quienes cuestionan eso y dicen, no, pero es que esto no es democrático, porque entonces la gente no va a salir. Son lo que se llaman las reglas de arrastre, ¿no? En la jerga de los politólogos, que es una cosa que he tenido que estar tratando de comprender en estos últimos días. Pero las reglas de arrastre, que tanto molestan a los hombres, cuando se trata de arrastrar mujeres hacia los cargos, hacia los escaños, son las reglas de arrastre que han funcionado desde siempre entre los hombres. Hay muchísimos ejemplos de diputados, de senadores y en otros cargos, ¿no? De personas que no están ahí habiendo obtenido la mayor cantidad de votos, sino que están ahí porque los arrastró quien ganó en la lista. Bueno, ese tipo de reglas son las que se están analizando de incorporar para poder lograr una asamblea constituyente paritaria. Como les digo, una asamblea constituyente debiera tener un 51% de mujeres. Podría tener más. Pero al menos tiene que tener un 50%. Pero tenemos que hacer concesiones, los partidos políticos tienen que hacer concesiones. Porque tienen que buscar poner mujeres en los primeros puestos, y las listas ciudadanas que se presenten van a tener que poner mujeres en sus primeros puestos, y otro tema que no es menor, debieran también, aunque esto se puede discutir, y hay quienes discuten, los cupos reservados para indígenas también debieran ser paritarios. ¿No? Ustedes hacen así, pero ellos dicen que no. No, porque su cultura les dice que son los hombres los que tienen que cumplir ese tipo de funciones.
en la historia del mundo. Todos tienen alguna razón para excluir a las mujeres de los cargos de poder. Lo sabemos las mujeres, que son jovencitas todavía, hay algunas inocentes palomas, pero ya deben estar darse cuenta, ¿no? Que las reglas están hechas para que los hombres estén en el poder. Así es, funciona el 90% de los espacios de poder en el mundo está dominado por los hombres. Y eso no es suerte, no es ni siquiera, hay que decirlo, yo creo, no es ni siquiera una realidad que esté, digamos, racionalmente pensada para ser así, ¿no? Esas desigualdades son desigualdades que empiezan en la familia, en el hogar. Ahí es donde empiezan todas las desigualdades sociales. Y es ahí donde hay que comenzar a atacarlas. Desde ahí se llega a impedir que las mujeres logren estar en los espacios de poder, ¿no? Ese es otro tema que hay que... Bueno, otro tema importante, antes de terminar. Otro tema importante es, porque me dicen, pero ¿por qué tantas mujeres en la Asamblea Constituyente? Bueno, ¿por qué? Porque somos 51% de la población. ¿Entiendes? ¿Por qué tantos hombres? ¿No? Entonces se lee una columna de la Mónica Rincón. ¿La leyeron, María Ángeles? Bueno, me encanta la Mónica Rincón, es fantástica, pero obviamente que esa idea no se le ocurre a ella. Esas son politólogas que llevan años escribiendo esos temas. Ella está la cita, por supuesto, en la columna, donde dice que son los hombres los que deberían tener cuotas, no las mujeres. Pero lo relevante es por qué, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos mujeres en la Asamblea Constituyente? Una de las cuestiones que se va a analizar y que se va a reflexionar, sobre todo para los que... Yo creo que todas las mujeres que están aquí deberían postular a la Asamblea Constituyente. Todas. Todas ustedes deberían tratar de ser constituyentes. Lo harían perfecto. Perfecto. Todas aquí tienen las capacidades más, digamos, de sobra necesarias para poder formar parte de la Asamblea Constituyente. ¿Ya? La Asamblea Constituyente está formada por ciudadanas que vengan de todos los estratos sociales, que tengan todo tipo de pensamientos políticos, filosóficos, religiosos, y necesitamos un 51% de mujeres. Lo que significa que necesitamos muchas mujeres. Y todas, y si te dicen, pero es que tiene que ser alguien que tenga títulos y que sea... No. Cualquier mujer puede. Si usted quiere ser, tiene que postular y tiene que tratar de ser elegida. Todas debieran tratar de ser elegidas, ¿no? No requieren tener ningún estudio, ningún conocimiento mayor que simplemente el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Bueno, porque lo que necesitamos en la Asamblea Constituyente son las voces de las mujeres para resolver los problemas de las mujeres. Porque otro tema que está en discusión es qué tipo de constitución se va a hacer, ¿no? Y está la discusión sobre más una constitución extensa o una constitución que se llama mínima, ¿no? Una constitución así como la boliviana, tiene como 500 artículos, o vamos a hacer una constitución bien pequeñita que, como tú lo mencionaste, ¿no? Que deje al legislador después la posibilidad de ir resolviendo la mayoría de las cuestiones. Yo creo que la idea, obviamente, siempre es un punto medio, pero sí creo que una constitución hecha por mujeres, o hecha por un 51% de mujeres, va a ser una constitución que va a considerar como derechos fundamentales cosas que hoy parecen probablemente absurdas para la mayoría. Por ejemplo, derecho sexual y reproductivo. ¿Eso no puede dejarse al legislador?
pueda de nuevo empezar a discutirse. Entonces, durante un gobierno las mujeres tienen derechos sexuales y reproductivos, durante el gobierno que viene ya no tienen derechos sexuales y reproductivos. No, no, no. Los derechos sexuales y reproductivos en una sociedad que está gobernada por un 50% de mujeres, los derechos sexuales y reproductivos tienen la misma importancia que la libertad de expresión, tienen la misma importancia que el derecho de reunión, la misma importancia que el derecho de propiedad. No son derechos que no puedan dejar su garantía al legislador y que puedan luego modificar. Otro derecho fundamental, el derecho a, habría que ver cómo ponerlo, pero el derecho a que se remunere el trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado, que lo realiza también en un casi 80% en el mundo las mujeres, que es la principal razón de la disparidad entre hombres y mujeres en el poder. Trabajo de cuidado, digo, no solamente trabajo de niños, sino trabajo de enfermos, trabajo de ancianos, de cuidado de enfermos, de cuidado de ancianos, lo realizan las mujeres gratuitamente. ¿De acuerdo? Las mujeres trabajan gratuitamente para los hombres. Los hombres están listos todas las mañanas para ir a trabajar y a contribuir a la sociedad, ¿verdad? Y a trabajar en sus muy importantes labores, porque hay una mujer que hizo todas las tareas que son fundamentales para que él pueda salir en la mañana a trabajar. Le lavó su ropa, le hizo su comidita, le tiene la casa ordenada y los niños cuidados. Y sus padres o ancianos cuidados. Y sus enfermos cuidados. Y eso las mujeres lo hacen gratis. En los países desarrollados, estoy pensando en Estados Unidos, estoy pensando en Europa, el trabajo de cuidado está siendo remunerado. Y ahí donde ese trabajo no es remunerado, las mujeres saben lo que están haciendo. Ya no tienen familia. Porque no compensa. Porque no compensa. ¿No? Esta es una forma de explotación. ¿No? Es una forma de explotación que debiera estar en una nueva constitución reconocida como tal. Y una nueva constitución debiera, en mi opinión, tener un compromiso del Estado de instaurar políticas destinadas a terminar con esa doble jornada laboral femenina y con el trabajo gratuito de las mujeres. Sería un cambio, cambiaríamos la sociedad completa y lograríamos que todas las discriminaciones que sufren las mujeres a lo largo de su vida comiencen a desaparecer en la medida en que las mujeres ya no tengan que hacerse cargo de... Las mujeres gastan 4 horas diarias, dicen los estudios, ¿no? 4 horas diarias más que los hombres en el trabajo doméstico. O sea, trabajan 4 horas más que los hombres. 4 horas. Los hombres trabajan en promedio 1,7 en lo que es trabajo doméstico. Las mujeres trabajan 4 horas gratis. ¿No? Y muchas en Chile, ojo, el 50% de la población femenina en Chile no trabaja. El 50% de la población chilena significa que es un 50% de mujeres que dependen de otros para comer. Dependen de otros para vivir. Y ojo, como ustedes podrán imaginar, son mujeres que son objeto luego de violencia en el hogar. Violencia de la que no pueden escapar. ¿No?
todo esto vemos que las tesis ahí bailando y saltando, bueno, todo eso, toda esa violencia empieza en el hogar. Una nueva constitución debiera considerar todas esas cosas, pero jamás las va a considerar si no tenemos 50% de mujeres. Ya empezando a reflexionar, antes de los procesos constituyentes y las necesidades también, este cambio es algo que no podemos dejar ahora, sino también reconocer el día la violencia que está ejercida de parte del Estado en manos de carabineros, de Fuerzas Armadas, en lo que llevamos de más de 2 meses de movilización, y en donde incluso hoy día a través del informe de la ONU se reconoce que ha habido tratos que no son parte de los protocolos, ha habido violencia. Incluso podríamos aventurar en establecer que fuesen sistemáticas. Es por ello que tenemos que hoy día continuar con una reflexión que invita a poner sobre la mesa también los derechos humanos, cómo estos se violan y cómo también hoy día podemos enfrentarnos como sociedad chilena, como también dentro de este proceso. Y es por eso que invito a la Lina que podamos conversar sobre cómo en el fondo podemos pensar nosotros en que el Estado chileno puede responder ante las distintas violaciones de derechos humanos, pero antes que ello es cómo hoy día avanzamos en materia de derechos humanos, entendiendo que en el tiempo reciente aún no conseguíamos justicia y verdad para familiares e incluso víctimas de detenidos desaparecidos de la dictadura. Cómo hoy día nos enfrentamos a este proceso con ya también una deuda histórica respecto a la verdad y la justicia. Gracias, Javi. Hola a todas y todos. Bien, yo preparé una presentación con imágenes y algunos datos para abordar un poco esta pregunta que nos plantea y que tiene distintas alternativas también. Bien, para hablar acerca de, a mí me interesaría posicionar el tema del proceso constituyente en tanto proceso social, ¿ya? Y para hablar de eso, lo primero que quiero hacer es pensar en cuál ha sido el contexto en que todo ha tenido lugar, por qué Chile estaría pensando en una nueva constitución, cuáles son las condiciones en donde emerge esta necesidad y plantearnos una nueva carta fundamental. Entonces, dentro del diagnóstico que podríamos realizar, primero hay un punto importante, que es una vulneración que viene desde la dictadura, la otra dictadura, la dictadura de Pinochet, y que no tuvo toda la justicia, la verdad ni la reparación que se exigió, que necesitamos como sociedad, y que ha dado lugar a distintas formas de vulneraciones durante las distintas décadas que llevamos, y una de sus máximas expresiones sería tal vez la desigualdad, ¿cierto? La desigualdad pensada en términos socioeconómicos como la consecuencia del neoliberalismo que queda plasmado en la Constitución del 80, de este tipo de Estado subsidiario, que es aquella lógica que articula las distintas políticas públicas y toda la actuación estatal, pero que también moldea relaciones sociales, porque el neoliberalismo no es solamente un modelo económico, sino algo que incluso ha llegado a plantearse teóricamente en términos de racionalidad y subjetividad. Entonces, bueno, desde ese esquema neoliberal y de pensar que vivimos en un Estado neoliberal, es que la desigualdad, como una de sus consecuencias tal vez más violentas, se expande y se agudiza a lo largo del tiempo. Ya en 2013, según informes del Banco Central, el nivel de endeudamiento en los hogares chilenos alcanzó un nivel muy importante. Y según datos de la Fundación Sol, 11,3 millones de personas en Chile se encuentran endeudadas, correspondiendo la mayoría de ellas a las clases pobres y más pobres,
porque además, según la encuesta Casación en Chile, existe la pobreza y la pobreza extrema, o sea, tenemos distintas categorías de pobres. Y además existiría un 1% más rico que concentra el 33% de los ingresos totales del país, según mediciones del Producto Interno Bruto. Ya. Otras mediciones de la desigualdad se hacen a través del índice de desarrollo humano. Se indica que el Producto Interno Bruto es un indicador que no estaría recogiendo todas las dimensiones que implican, que están implicadas en el fenómeno de la desigualdad. Entonces se suma también la medición respecto de la educación y de la salud en cuanto a esperanza de vida. En ese sentido, hay distintos países que integran la OCDE y que componen el ranking del índice de desarrollo humano. En ese sentido, Chile en los últimos años había estado avanzando y llegó a ubicarse en el lugar 38 de este ranking. Sin embargo, a este ranking a lo largo del tiempo se empezaron a hacer distintas correcciones. Al índice de desarrollo humano que medía ingresos a través del PIB y que medía también educación y esperanza de vida, se le suma la corrección por desigualdad a través del índice de Gini. Y ahí Chile vuelve a retroceder. Baja una cantidad importante de puntos en ese ranking. Bueno, Chile baja del lugar 38 del ranking al lugar 50 del ranking. Y luego se vuelve a corregir ese índice para hacerlo más perfectible en términos de medición y se incluye la dimensión de género. Y cuando se incluye la dimensión de género, entonces Chile vuelve a bajar. Y ahí llega a el lugar 65 de los 188 países que integran este ranking. En este contexto, en donde las desigualdades adquieren distintas manifestaciones, es que la sociedad chilena comienza a organizarse. La desobediencia civil no es una cuestión que se da puramente ahora, es algo que viene dándose desde hace varios años, que es distintas décadas. Y hay movimientos sociales que denuncian la desigualdad a través de distintas organizaciones. Por una parte, como veíamos que la mayor desigualdad en Chile, según estos índices, sería la desigualdad por género, es que el movimiento feminista ha tenido mucha relevancia. Tuvimos hace poco una tercera ola feminista, que la profesora indicaba importantes datos y problematizaciones acerca del tema. Se pone en la discusión la desigualdad y la violencia en género, una violencia que se vive en distintas esferas, una violencia que había estado relegada al ámbito de lo privado, pero que ahora se expone en el ámbito de se habla acerca de los derechos sexuales y reproductivos como materia de legislación. Hoy día tenemos una bancada feminista en el Congreso Nacional, tenemos una agenda de género. La ley de aborto ha sido votada, un proyecto de ley que estuvo en reiteradas discusiones hasta que finalmente se aprueba el aborto con 3 causales y las feministas nos hemos mantenido todavía en la disputa por un aborto libre. Existe también la problematización respecto de las diversidades, del reconocimiento al respeto de las diversidades de género y las diversidades de las identidades sexuales de género. También el tema del cuidado y el trabajo doméstico no remunerado, y desde ahí es donde las distintas estudiosas del feminismo han hecho el vínculo entre patriarcado y capitalismo como cuestiones que son necesarias en la medida que el capitalismo estaría soportado por la estructura del trabajo remunerado y el patriarcado por la estructura del trabajo doméstico no remunerado. Y el cuidado de aquellas personas que estarían en situación de dependencia, vale decir niñas, niños, adolescentes y también tercera edad, y que constituyen además grupos de extrema vulnerabilidad en nuestro país todavía. Y también desde ahí es que surge el movimiento por una educación no sexista, que estuvo movilizada en las universidades y los distintos colegios y liceos de nuestro país en el mayo pasado.
De la mano de esto vienen también los movimientos socioambientales que se han pronunciado en contra de la estructura extractivista del modelo de desarrollo de Chile, que tiene la característica de hacer de la naturaleza una cuestión separada del humano, una cuestión que instala una necropolítica, es decir, una política de la muerte, una política en donde los recursos son extraídos precisamente para la concentración de privilegios de las empresas de este país, e incluso de las empresas que tienen presencia en este país, pero que no contribuyen en gran medida al desarrollo de nuestro país. Estos movimientos socioambientales han incluido nuevas perspectivas a evitar. Se han planteado también, o se han replanteado cómo es que nosotros accedemos al derecho a la habitación, al derecho a la ciudad, y esto inaugura nuevos procesos de territorialización o de desterritorialización también, es decir, cómo es que construimos nuestros territorios, cómo es que los habitamos, cómo es que los comprendemos y los comprendemos en ellos. Y todo esto tendría también una salida a través de los movimientos contra la precarización de la vida, que son puntos de encuentro entre el movimiento feminista y el movimiento socioambiental, y que dan luz, por ejemplo, a las demandas que tienen que ver con la política pública y con toda esta estructura del Estado que no estaría respetando la dignidad de las personas. Entonces ahí es donde se apunta a la estructura, infraestructura y superestructura educacional, a la crisis sanitaria, al problema del sistema de pensiones y cuál es el trato que le damos a la adultez mayor. También todo lo que tiene que ver con el trabajo y la seguridad social, que es una esfera gigante, y las relaciones sociales que se estructuran a propósito de esto, el sindicalismo, la negociación colectiva, la tercerización de los servicios públicos y de las políticas públicas, la vivienda, entre otras. Bien, desde aquí retomamos entonces el camino para pensar en los derechos humanos, ¿cierto? Estamos en un contexto donde la vulneración parecería ser esa normalidad a la que nos han intentado hacer volver, esa normalidad impuesta a la que nos quieren hacer retornar, pero que es una normalidad de vulneración, y es una vulneración decidida, hay decisiones políticas detrás de eso, no es algo sano. En Chile el trabajo que se ha hecho respecto de los derechos humanos es una cuestión que, tal como decía la Javi, sigue en deuda. Más adelante vamos a revisar el informe de Amnistía Internacional, lo dice expresamente. Durante la dictadura de Pinochet y después, cuando ya comienza la transición democrática, se crean distintas comisiones, también se crean distintos órganos. Se da, por ejemplo, a través del informe Rettig y de la Comisión Valles, se intenta dar reparación a las familias y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet. Se llega a tener un registro en un total de 3.195 casos calificados como violaciones a derechos humanos, pero se sabe que había muchos otros y ahí es donde tuvieron importancia distintas organizaciones civiles como las que también existen ahora a propósito de las vulneraciones que tenemos ahora. En ese tiempo fue la Vicaría de la Solidaridad. Se crea también un órgano independiente y autónomo que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también está la Defensoría de la Niñez, bueno, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia ha creado en este mismo contexto el Plan Nacional de Derechos Humanos que intenta unificar y darle una perspectiva de derechos humanos a las distintas políticas públicas que tiene nuestro país, mientras todavía Carabineros sigue disparando a los jóvenes. Al mismo tiempo, y en este contexto es que nos preguntamos qué es el negacionismo, ¿cierto? Que sería una palabra que estaría había sido muy dicha, muy discutida en este proceso de comprender qué son los derechos humanos, cuáles son los pactos que se han firmado con esto, y a qué se acusa, de qué se habla cuando se habla de negacionismo. Y en el fondo es precisamente esta capacidad de negar aquellas verdades evidentes de vulneraciones a los derechos humanos. Y que pueden ser trabajados desde la ciencia jurídica, desde la ciencia natural o también desde
las realidades judiciales, pero que en el fondo a lo que atienden es a negar que existirían responsabilidades por la comisión de aquellos delitos de lesa humanidad. Bien, el Instituto Nacional de Derechos Humanos elabora todos los años un informe donde se da cuenta de la situación de derechos humanos en nuestro país. El del año recién pasado celebraba los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se reitera que como sociedad global tenemos entendida y acordada la protección y el reconocimiento a esta condición de igualdad y dignidad de todos los seres, con independencia de su sexualidad, nacionalidad, pensamiento o cualquier otra diferencia para no incurrir en discriminaciones. Y también en este interesante informe se indica que el objetivo es siempre poder poner límites al poder en el marco de un Estado de Derecho. Indica literalmente que donde no hay Estado de Derecho, el que vence es siempre el más fuerte e inescrupuloso. En ese informe ya se daba cuenta de situaciones que eran preocupantes desde la óptica de los derechos fundamentales, indicando cómo grupos y aspectos de principal cuidado los que están ahí expuestos. Se habla de la violencia hacia las mujeres y principalmente las mujeres rurales. Se habla de lo problemático que es en este momento en Chile salvaguardar los derechos de las personas migrantes. Se habla acerca de qué es lo que pasa con los sitios de memoria para dar garantías de no repetición. Cuando hablamos de no repetición nos referimos a más, a que aquello que pasó durante la dictadura de Pinochet no volviera a pasar, y se daban recomendaciones para efectivamente dar garantías de no repetición. Se habla acerca de los recursos naturales y el impacto empresarial, y cómo es que la actividad productiva de las empresas tiene este impacto violento en los recursos naturales y el medio ambiente. Se habla también de los derechos de las personas mayores y de las políticas de cuidado, y también se hace alusión en el ámbito de la salud a las discapacitadas como una promesa importante. Bueno, rápidamente, el INDH también elabora en el mismo año 2018 la cuarta encuesta nacional de derechos humanos, donde mide la percepción ciudadana respecto de los derechos humanos. ¿Cómo es que la sociedad en Chile percibe el cumplimiento o no de estas garantías? Y ahí hay distintos datos que tienen que ver siempre con, o se van repitiendo los mismos grupos. Se ven los grupos de adultos mayores, se ven los grupos de mujeres indígenas, se ven también las diversidades sexuales. Y bueno, esta tabla que está acá ya es un poco más, hay que poner un poco más de atención, porque acá se habla acerca de el año pasado, cuáles eran las percepciones acerca de la protección de los derechos humanos, y se indica que el derecho a huelga es el derecho que menos se protege en Chile. Tiene un 53,3% de indicación que es el derecho que nada. Desde las tres clasificaciones de totalmente protegido, algo protegido y nada protegido, hay un 53,3% de personas que respondieron que estarían en nada protegido. Por otra parte, se muestra cuáles son las instituciones que más violan los derechos humanos según percepción ciudadana en 2018, indicándose con un mayoritario 27,5% que Carabineros de Chile es la institución que más viola los derechos humanos en nuestro país. Y también se indicaba las AFP, que fue una diferencia entre la medición que se hizo en 2015 y en 2018 a las AFP también se les consideró una institución que vulneraba derechos humanos. Por otra parte, se hace una pregunta que es en proyección a 5 años más. Y se pregunta, en 5 años más, ¿usted cree que los derechos humanos en el país se respetarán más, menos o lo mismo que ahora?
Y la proyección indica que la gente estaba pensando que de aquí a 5 años más los derechos humanos se iban a proteger menos. Hay un alza entre 2013, en la línea roja. 2013 había un 11%, 2015 aumenta un 21,5%, 2018 aumenta un 24,6%. Y bien, en este contexto es que es difícil pensar en que no se podía prever esta situación. Cada vez que se ha dicho el no lo vimos venir, yo creo que tal vez tiene una dimensión que es cierta en la medida que era difícil poder pensar en el momento en que el estallido, como algunos han denominado, iba a ocurrir, que iba a tener lugar. Ese estallido como un acontecimiento dentro de un proceso mayor. Pero en el fondo el contexto ya anticipaba vulneración, ya anticipaba malestar subjetivo, descontento y una agudización en las condiciones estructurales de la desigualdad. Desigualdad de ingresos, desigualdad también de género principal. Y claro, todo eso, aun cuando ha sido organizado, ha tenido como contrarrespuesta, me refiero a la organización que ha tenido la ciudadanía, el pueblo, que se ha organizado tras la consecución del logro de este proceso constituyente, pensando en que son precisamente las estructuras del Estado que tienen que derribarse para poder mantener una vida de manera diferente, para poder imaginar una vida diferente y hacerla posible en estos momentos. Y de esa manera es que, bueno, el Estado, como aquel ente que tiene el monopolio de la fuerza, por definición, sería el que estaría haciendo uso de ese monopolio en contra de esta ruptura con aquel orden que estaría siendo demandado por el movimiento social actual. Y en ese ejercicio monopólico de la fuerza pública a través de las instituciones de orden y seguridad del Estado, es que el INDH reporta solamente en las últimas semanas estas noticias destacadas, donde se indica, por ejemplo, que el 10 de diciembre el INDH atacamos y quería las estructuras a hijos de dirigentes sociales entre bombillas, la celebración todavía se creyó por apelo ilegítimo a niños de 3 años, en noviembre de este año. En Valparaíso se indica que el INDH ha indicado que el uso de la fuerza agente del Estado no ha respetado el criterio de proporcionalidad, el 30 de octubre. El 5 de diciembre, el INDH Valparaíso presenta 3 nuevas querellas por desnudamiento forzado en comisaría de Viña del Mar. El 8 de noviembre, el INDH Valparaíso informó casos de tortura con connotación sexual en misión de la ONU. Y esto es solamente lo que reporta el INDH, y ya sabemos que es un órgano que, por más que tenga esta competencia y estas atribuciones, es un órgano que está desarticulado en términos de capacidad. Son muy pocas las personas que tienen para trabajar. Por lo tanto, todos los reportes de los que ellos pueden hacerse cargo son solamente los reportes que esa capacidad les permite. Habría un montón de otros casos que el INDH, por falta de capacidad, no tendría acceso. Estas son solamente las, bueno, yo creo que ya varias están familiarizados con esta infografía y es una lástima, pero ha sido una gran labor mantenernos en la actualización de estos datos, no olvidando que estos datos son personas, ¿cierto? O sea, es un dato que nos sirve para poder conversar, para poder dimensionar cuál es la realidad de aquello que estamos viviendo, pero son personas las que están detrás de cada uno de estos datos. Entonces, bueno, del INDH solamente en el último reporte, el más actualizado, indica que han presentado un total de 792 acciones judiciales, un total de 767 querellas, hay un total de 1.086 víctimas representadas. En el caso de las comisarías, se reportan 9.308 personas visitadas, 1.434 vulneraciones denunciadas, 1.057 visitas realizadas, y en hospitales habrían 3.467 personas heridas, 357 heridas oculares y 1.986 heridas por disparo.
A propósito de todas estas vulneraciones, es que se han elaborado distintas misiones de derechos humanos que han venido al país o que se han realizado desde acá para presentar informes que dan cuenta de las distintas vulneraciones a los derechos fundamentales. Entre ellas está el informe de la Organización de Naciones Unidas, la Amnistía Internacional, el de Human Rights Watch, el de la Fiscalía de Valparaíso, que fue una iniciativa que tuvo lugar hace un tiempo atrás y que recogió principalmente aquello que ocurrió en Valparaíso con lo que estaban dirigiendo. Solo para hablar, como mostrar pequeños fragmentos de esos informes. En el informe de la ONU, está una cita donde se da cuenta de cuáles son el tipo de violaciones a los que se pueden documentar y que presentan en su informe. Incluye uso excesivo y innecesario de la fuerza, que resulta de la privación arbitraria de la vida, agresiones, la tortura y maltrato, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias. Hay un uso desproporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, pero también gases lacrimógenos utilizados a corta distancia. Ese número, el número de la cantidad de personas con lesiones bajo la cara o enfermedad de violación, preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo. También habría una focalización en los grupos de adolescentes y jóvenes como principales víctimas de la represión estatal en las calles. En el caso del informe de Amnistía Internacional, este es un informe que parte, como decía hace un rato, anunciando que en Chile todavía tienen lugar promesas incumplidas en materia de derechos humanos, y que están firmados distintos tratados y acuerdos. Todavía no se permite acceder, por ejemplo, a toda la información que se tiene y que hay personas vivas que tienen información respecto del paradero de personas que siguen desaparecidas, por ejemplo. Bueno, y acá se hace como también la similitud respecto del informe de la ONU, se recogen cuestiones que son las mismas cuestiones, pero que son misiones diferentes, porque son organizaciones diferentes las que trabajan. Nuevamente se reitera el uso excesivo de la fuerza, con palizas, uso de gas lacrimógeno, armas para disparar bolas de fuego, cañones de agua, manipulación de violencia de género, avanza la gente de la policía contra las mujeres y las niñas que participan en las protestas. También se habla acerca de la vulneración a observadores de derechos humanos y medios de comunicación, que son personas que están dispuestas precisamente para la protección y para la garantía de seguridad que las fuerzas de seguridad no están brindando. También se habla acerca de la documentación de varios ataques contra líderes indígenas y otras comunidades que defienden sus derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente, dando cuenta con esto de vulneraciones a grupos que han sido históricamente los más vulnerados en Chile. No olvidemos el Guaymapu, no olvidemos todo el territorio y la militarización del territorio mapuche y las distintas vulneraciones que ahí han tenido lugar y que son parte de la vida cotidiana. Y en ese caso también respecto de los grupos vulnerados, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, no olvidemos mencionar. También han habido importante cantidad de amenazas de muerte, agresiones físicas, secuestros y uso indebido del Código Penal y del sistema de justicia penal para obligar a defensores y defensoras de los derechos humanos. En el informe de Human Rights Watch hubo varios casos de policía. Aquí en este informe se da cuenta con fotos y también con relatos de casos particulares de vulneraciones. Aquí puse dos, en el informe mucho más. Por ejemplo, en el caso de Viña del Mar, el 14 de noviembre, Agustín Gómez Pérez, de 19 años, se dirigía con su hermana a Viña del Mar para tomar fotografías de una manifestación cuando carabineros intentaron detenerlos cerca de un evento en Valparaíso. Gómez Pérez intentó escapar, pero iba gente que lo interceptaba con sus motocicletas. Cuando pillado por una motocicleta de carabineros, como se advierte en un video a tu proceso de Human Rights Watch, le decimos que ingresaban al hospital de Gustavo Frique, donde se le diagnosticó trauma abdominal.
Y en el caso del informe de la Municipalidad de Valparaíso, entre otras cosas, la información que tiene es respecto de situaciones que ocurrieron en las comisarías. Y donde una de las partes que están escritas en ese informe señalan que se evidenció irregularidades en el marco de la transparencia, la violencia de la persona detenida y la libertad ambulatoria de las personas. Se indica que a partir del día 2020 de octubre en adelante se presentó la situación en que el personal de las comisarías se negaba a entregar las mismas detenidas por manifestación o por infracción del domicilio, en donde se restringió el conocimiento de los estados habilitados, salvo que me estuvieran en una restringida lista del DNH. Se privó a las personas detenidas de abogado, no se permitió la visita de familiares, tampoco se le informaba de esto al parar de personas que se detenían ni de su detención. No se llevaba a contratar el ciudadano detenido o se le obligó a firmar documentos para renunciar a este derecho. En ocasiones se le llevó a contratar acciones, pero se le devolvió después. Bien. Estos distintos informes están publicados, todos ustedes pueden acceder a eso. Y allí se relata en términos de toda la situación país, es lo que ha pasado. En el caso del informe de la Municipalidad de Valparaíso hay información relativa a la comisaría y también a marchas, a lugar en la calle. Y bueno, ya para finalizar, lo que yo veo es que respecto de la configuración de la relación entre nuestra sociedad y los derechos humanos, cómo se da la relación entre los derechos humanos y la sociedad chilena, y la relación que habría entre las vulneraciones a esos derechos y nuestra sociedad, habría lugar a pensar en una triple articulación. Serían vulneraciones que afectarían cuerpo, territorio y vínculo, pero que al mismo tiempo ejercerían resistencia desde el cuerpo, el territorio y los vínculos. En ese sentido, Le Breton nos dice que pensar el cuerpo es pensar el mundo. Y acá pensamos, por ejemplo, en la dimensión física y psicológica que ha tenido lugar a propósito de la vulneración. Cuando se habla de apremios ilegítimos, cuando se habla de tortura, cuando se habla de violencia sexual, son cuestiones que posicionan al cuerpo como la barrera de la violencia y como el lugar en el que suceden las violencias, pero al mismo tiempo es aquel espacio en el que la violencia puede ser subvertida, puede ser pensada y repensada de otra manera. Desde acá pensamos, por ejemplo, en la expresión que tiene el cuerpo en su dimensión subjetiva hoy de la resistencia a través del arte. Por ejemplo, la danza, el teatro y la performance. Cuando pensamos en las tesis, el acto que realizan las tesis de transmitir un mensaje que es feminista, pero que es un mensaje de violencia y que tiene un alcance mundial, es precisamente un mensaje que se canaliza a través de una sensibilidad que es compartida en distintos territorios, porque es una sensibilidad que está depositada y que descansa sobre, que la han hecho descansar sobre los cuerpos de las mujeres históricamente. La emocionalidad, la afectividad son construcciones históricas y sociales, y para que nosotros entendamos hoy día un afecto, es decir, que nos reconozcamos en las mujeres abusadas, que nos reconozcamos en las compañeras que han sido objeto de violencia sexual y que no han tenido respuesta por parte de la policía, por parte del órgano jurisdiccional, del órgano judicial y el Estado en general, es una cuestión que nos afecta emocionalmente en términos sistémicos y estructurales. A través del arte también se entrega, por ejemplo, el mensaje de la música. Las consignas que tuvieron lugar en la década del 60 hoy día se repiten, y con eso también traban una comunicación intergeneracional entre aquellos que resistieron la represión durante la década del 70 y el 80 en Chile, y que hoy día vuelven a cantar el derecho de libertad, hoy día vuelven a cantar vuelven a hacer uso de esa canción protesta que emana desde sectores populares. Y desde sectores populares que sería bueno analizar si es que se entienden en el clivaje derecha-izquierda.
Mucho se ha hablado acerca de que este movimiento sería social en el sentido de no pertenecer a la izquierda, de no pertenecer al centro político, sino de pertenecer a todos, ¿cierto? Somos todos los que estamos unidos, y bueno, ahí yo indico que, claro, sería interesante pensar en qué es, o cuál es el espacio para la derecha política y la izquierda política, en términos de la distinción que se ha hecho entre la política y los partidos políticos y el ejercicio que todos podemos hacer de lo político. Cuando estamos en la lucha por los derechos fundamentales, estamos en la lucha por los derechos de todos y todas. Y claro, ahí sería interesante pensar cómo es y quién se lleva. Y también a través de la ilustración. La ilustración, el diseño, la imagen ha sido potente. También se habla de que la generación millennial estaría entregando mensajes a través de la imagen, porque tiene otra forma acordada de comunicarse, y hoy día es una cuestión que aparece mucho, ¿cierto? Nos movemos a través de redes sociales virtuales que trabajan a través de la imagen, que informan a través de la imagen. Estamos todo el tiempo hablando de iconos o de infografías. Bien, la segunda dimensión sería el territorio. Acá David Hardy nos habla, por ejemplo, de habitar el espacio como un ejercicio de imaginación, y aquí es donde tenemos distintas manifestaciones del espacio que se conectan también con la reapropiación que plantean los movimientos socioambientales y que están de la mano con otras cuestiones, como por ejemplo las soberanías. ¿Cómo entendemos las distintas soberanías? La soberanía del cuerpo, la soberanía alimentaria, la soberanía de la vivienda, la soberanía popular, la soberanía del territorio. Y finalmente pensar en los vínculos, en aquello que nos une, ¿cierto? Y cómo se configuran esos vínculos, cuáles son las características que adquieren. Michel Foucault nos dice que la libertad es un problema estratégico. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros desplegamos para conquistar esa libertad en un contexto de neoliberalismo, donde la libertad se nos entregó a través de la competencia, y después se nos gobernó a propósito de eso, se nos hizo competir por fondos concursables, se nos hizo competir por básicamente todo. Y de ahí, cómo es que se construyen las nuevas confianzas, se habla de este pacto, abordar una nueva constitución, es entender cómo podemos llegar a acuerdos, y llegar a acuerdos en términos de contenido y también de forma, cuáles espacios que quieren las organizaciones cabildos locales que recogen las actividades de los territorios, y de aquellas personas que constituyen nuestras redes, es decir, las personas en quienes confiamos, y que serían tanto aquellos que están cerca como quienes están un poco más lejos, en la medida en que lo común podría volver a ser algo más posible. Vamos a abrir las preguntas, reflexiones también para mí, a España, esta tarde también sobre mientras, no sé si alguien ya tiene alguna pregunta, ¿no, Clara? Voy a atrás, que hago la mano. ¿Puedes decirlo de ese paso? ¿Sí que puedes hablar? ¿Sí? Siempre creo que justamente el lugar donde va a tener justamente porque es aquí la pública, que activa algunas opiniones que hay mismo valor. Quiero hacer algunas reflexiones, comentarios, preguntas. Lo primero, unos comentarios metodológicos. Yo creo que siempre es importante de que en cualquier tipo de seminario, diálogo, también esté presente visiones contrapuestas o distintas. Yo creo que justamente las visiones contrapuestas son más enriquecedoras para las personas que somos los oyentes. Me da la sensación de que los expositores, de hecho, estamos acá sentados, creo que estamos en la misma dirección, pensamos al parecer en la misma dirección. Entonces, a lo mejor para los otros seminarios, a lo mejor sería bueno incorporar a alguna persona
que derechamente tengo una opinión distinta en cuanto al proceso constituyente o al momento constituyente en general. Bueno, siempre es valioso obtener mucha más información, pero creo que metodológicamente la última exposición se extendió un poquito. Entonces, creo que fue un poco desequilibrada la presentación. Ahora, en cuanto a las reflexiones en general, yo más bien quiero hacer hincapié en la incorporación, en una reflexión del mundo indígena. A ver, esta búsqueda de un nuevo pacto social que dentro del mundo indígena se ha dado, por lo menos desde la llegada del Imperio a la región. Entonces, yo creo que siempre es importante, a lo mejor, dirigirnos, mirar un poco cuál ha sido la experiencia de los pueblos originarios en Chile, cuál ha sido su relación entre ellos y el Estado. Yo creo que también de ahí nosotros podemos sacar lecciones que son muy valiosas. Yo no quiero dejar pasar de que justamente en cuanto a la reflexión de si es democrático o no este proceso en el cual estamos viviendo, me gustaría citar el preámbulo del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Yo creo que justamente esto es ejemplar la situación que estamos viviendo ahora, pero particularmente dice los partidos más firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento irrespetablemente democrático. Yo creo que a la luz de la exposición y de lo que nosotros hemos visto hoy en día, yo creo que obviamente hay más de una objeción en cuanto al proceso que estamos viviendo. Luego, bueno, a mí siempre, bueno, actualmente yo estoy viviendo en Arica, pero seguí detenidamente la Comisión Técnica Constitucional y tengo preguntas, en este caso, tengo una primera fuente a quien acudir, entonces me gustaría saber si es que en las subcomisiones que se crearon en la Comisión Técnica se discutió algo en relación a la incorporación de pueblos originarios de los pueblos originarios y cuál fue por lo menos la posición de la derecha o de la UNI en particular para el rechazo de la incorporación de esto en el acuerdo que se llegó a la Comisión Técnica de la Reforma Constitucional. Yo no sé si hay un pacto de silencio para las personas integrantes de la Comisión Técnica, pero me gustaría preguntar a ver si nos puede un poco, porque ahí hubo algunas sesiones que no fueron grabadas y que uno no puede tener acceso a por lo menos en el canal del Senado. Me gustaría saber, en esa misma línea, cuál es la primera crítica o cuál es el fundamento principal para que en este caso la derecha se oponga a la paridad de género para la comprensión mixta, la comprensión constitucional y para los pueblos originarios. ¿Cuál es la principal objeción a eso? A no hacer, a no incorporar. Y luego algunas reflexiones en cuanto a algunos comentarios que se hizo. Y así que nuevamente se debemos mirar también los procesos, mirar los pueblos originarios, muchos que tratarla para este caso. En cuanto a la realidad, la profesora Zúñiga, yo concuerdo, obviamente, podría dudas de la discriminación que recibe la mujer, pero a mí me gustaría rescatar por lo menos algunos principios de los pueblos andinos que justamente tratan de tienen como valores justamente para enfrentar este tipo de cosas. Por ejemplo, el principio de la complementariedad, el principio justamente de la realidad de los pueblos andinos, o el principio de reciprocidad que existe también. Es conocido, yo creo que muchos a lo mejor han escuchado algo que se denomina AGLIMA en los pueblos andinos. Yo creo que también es importante revisar eso, porque a lo mejor no es necesario acudir a principios de valores occidentales europeos, sino que también a lo mejor acá en el caso también hay otro. Yo creo que es cosa de buscar también y es muy importante.
Sí, lo mismo, sí, que quede lo mismo. Y en cuanto a parte generacional, bueno, cuando la generación generacional, bueno, también uno puede cortar los valores y valores de la composición de los políticos. Eso principalmente. Eso sería por lo menos muy interesante. En el fondo también dar el mensaje de que ayudamos a derechos disciplinarios, de que también nos cuente este proceso constituyente ya avanzó, la cantidad de tratados internacionales vigentes, como el 179, las declaraciones de la ONU de 2007. Amigo, podría ir a la pregunta. Se va a tener otra. Ya terminé, pero. Mira. Ya, vamos a recoger 2 preguntas más para poder ir cerrando también las intervenciones. Así que ahí dos más. Sí, que se paren y puedan hacer la guión para ir pasando. ¿Sí? Se pueden acercar a la pregunta y que sea la pregunta. Yo tengo 2 preguntas. Una con respecto a un tema que mencionaron sobre el poder de los intelectuales y una muy coordinada. Precisamente hablamos con las personas y de que no se podía revertir simplemente para ellos. O si censuraron a los que hablaban de eso y no vieron, o sea, no dieron espacio para hablar de como una caída inminente del sistema. Y otro con respecto a la plurinacionalidad. Claramente no es la solución de todos los problemas, pero sí que vas a hablar de la plurinacionalidad, podemos incluir la constitución para darle más espacio al pueblo original. Hola, primero quisiera agradecer a los expositores, bueno, a compañeros y a los expositores por recoger el tema de género, que creo que está bien motivado, así que muchas gracias por mencionarlo, creo que cada día lo vayamos, siempre tenemos que mencionarlo, pero parece gracias que ahora me empezamos a estudiar bien. También mencionar, sí, que bueno, llevamos ya casi 60 años de que toda la cultura, esta reflexión, la cual el público, a menos el proceso que tenemos que tener, podemos tomar a ustedes esa actividad, digamos, que ya como nuevamente nos permite como la relacionando o podemos pasar, por ejemplo, la de la constituyente, ya sí, ya estaban las demandas de esa humanidad. ¿Cómo sería el proceso? ¿Cómo ir configurando la acción y cómo nosotros, como el pueblo, aplicar a eso? Muchas gracias. Ya, gracias. A ver, voy a hacer cargo de algunas observaciones y siempre en la idea de que son exposiciones breves, digamos, entonces yo así puse originalmente y también quiero responder de manera breve. Quiero hacer una observación respecto a lo que dijo Alejandro. Respecto de la posición de los pueblos originarios en relación con la paridad. Efectivamente hay una mirada que se resiste un poco a la idea de la paridad, pero hay una propuesta interesante de Salvador Villaleo y un conjunto de profesores donde propone distintas alternativas de integración de los pueblos originarios en la Asamblea Constituyente
y uno de los puntos que señala que necesariamente cualquier integración de un pueblo originario requiere cumplir la paridad también. Entonces, yo creo que eso hay que rescatarlo porque también hay mirada en ese sentido. También quería decir, en definitiva, un poco, recurriendo a lo que yo había puesto originalmente, es que la experiencia latinoamericana puede servirnos de base a nosotros y no son tan perfectas como para aplicarlas íntegramente, porque hemos visto que tienen deficiencia, por ejemplo, en materia de género, y no son tan aberrantes con esta idea de Venezuela y todo aquello, como para no poder usarla como ejemplo también. Es un antecedente interesante que tenemos que mirarlo porque podemos hacer un avance. Y esto porque el concepto de legitimidad es un concepto dinámico, ¿no? Si en su oportunidad la Asamblea colombiana, la venezolana funcionaron, a pesar de no tener paridad y a pesar de no tener cuotas de indígenas, hoy día es una exigencia de legitimidad que las asambleas tengan estas características, por lo menos. Entonces, hay que empezar a mirar las características con una mirada de legitimidad dinámica como esta. Me quiero hacer cargo de dos preguntas que hizo un compañero. Uno, respecto al papel de los intelectuales. Yo no soy muy intelectual, pero todavía me subo al carro. Y yo creo que hay una irresponsabilidad grande en la historia. Y esto se demuestra por la urgencia en la cual nosotros hemos tenido que asumir una labor de educación cívica. ¿Ya? Nos dimos cuenta de repente, de pronto, los profesores y profesoras de derecho fundamentalmente, y de otras áreas también, de que era importante salir a la calle. ¿Ya? Y yo creo que esa es una carga que nosotros tenemos que soportar, digamos, en parte por irresponsabilidad nuestra, de la cual ya doy la culpa, y en parte también por irresponsabilidad de las universidades que nos cobijas, ¿no? Que también yo creo que no han hecho un esfuerzo importante por sacar un mensaje de educación cívica a la ciudadanía. ¿Bien? Entonces, yo recojo ese guante, lo vengo recogiendo ya desde un tiempo, y creo que es importante que, aunque sea a última hora, lo hagamos. Ahora, es muy importante la labor nuestra, no solamente de los profesores y profesoras, también de los estudiantes, y las estudiantes de universidad, cuando hablamos de intelectuales, en términos gramscianos, ¿no? Estamos hablando de todos y todas, ¿no? Así es que es una invitación a que, aunque sea rápidamente, nos involucremos en estos procesos. Y respecto a la plurinacionalidad, yo concuerdo que a lo mejor es el mejor modelo para incorporar a las culturas indígenas. El problema que tenemos nosotros en relación a Ecuador o a Bolivia, por ejemplo, que integran la plurinacionalidad, es que el número de indígenas que tenemos nosotros es muy bajo, ¿no? Por lo tanto, aun cuando es el modelo que más me gusta, a mí personalmente, mi tesis doctoral no se favorece, ¿no? Probablemente vamos a tener que pensar en un reconocimiento de pueblo. Aunque parece poco, hace mucho, y yo quiero enseñar solamente algunos ejemplos. En primer lugar, el reconocer a los pueblos originarios implica, por ejemplo, reconocer sus ordenamientos jurídicos. Parece un pluralismo jurídico. Que las leyes que nos rigen no son solamente las leyes nacionales, sino que también son las leyes indígenas. En segundo lugar, cambia el concepto de familia, por cuanto el concepto de familia no es exclusivamente el concepto estatal o nacional endocéntrico, sino que también se pueden incorporar conceptos diversos de familia. También puede cambiar la idea de ciudadano o ciudadana. En Colombia, por ejemplo, a partir del reconocimiento de los pueblos originarios, la Corte Constitucional colombiana estableció que para ciertos casos podían votar también los mayores de 16 años. Por lo cual cambia también esa idea. ¿Para qué decir en materia de propiedad? ¿No? También reconocemos distintas formas de propiedad, distintas formas de adquirir la propiedad. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que la posesión ancestral es una forma de adquirir la propiedad también. Por lo tanto, me gustaría la plurinacionalidad, pero el reconocimiento del pueblo originario haría mucho de todas maneras, ¿no? Así es que yo creo que a lo mejor vamos a llegar a eso. Me habría encantado la plurinacionalidad, pero es un avance muy importante. Sí. A ver, lamentablemente la razón por la que no
a ver, para que ustedes lo sepan, digamos, con total transparencia, los momentos en que el comité técnico no estuvo en streaming, ¿no? Era porque nos estábamos grabando de las mechas y era como feo que eso fuera público. Pero no era a ver, quienes se dieron la lata espantosa de ver las enormes sesiones, ¿no? Para resolver este documento de 9 páginas, ¿no? O sea, lo único que se hizo era analizar la ley de votación por el escrutinio, la constitución, o sea, y en esas sesiones que no se dieron por streaming, era lo mismo, estábamos discutiendo exactamente lo mismo, la única diferencia era que de manera quizá más acalorada, ¿no? Ojo, y acalorada no solamente oposición y gobierno, sino que gobierno, oposición, es decir. Ahora, no se discutió nada de fondo en la comisión. No se discutió sobre escaños reservados, no se discutió sobre paridad, no se discutió sobre participación de independientes o de listas ciudadanas, porque eso no estaba en el acuerdo, ¿verdad?, de 2 páginas que se había hecho. Y que para el oficialismo era el documento sobre el cual teníamos que trabajar sin poder extendernos más allá de eso. Luego no se discutió. Entonces tú me dices, ¿por qué ellos no quieren? No tengo idea. No lo sabemos. O sea, sé lo mismo que pueden saber ustedes por la prensa, ¿no? Por lo que opina la UDI en la prensa, por lo que opina Reina en la prensa, de por qué no quieren incorporar caños reservados para indígenas, o por qué les molesta la paridad. Por cierto, de nuevo, la paridad les molesta a todos los partidos. No solamente a todos los partidos. La paridad porque les incomoda, porque los hombres no quieren, obviamente, darle espacio a las mujeres, porque los son tontos. No quieren darle espacio, les complica a todos, ¿no? Ahora, esas discusiones no se dieron, ¿no? Así que no puedo, digamos, no puedo contarles nada sobre ese tema. Así que no me puedo contar. ¿Ah? ¿La acción de qué? ¿Qué podemos hacer ahora como para... pero tú lo dices por lo de Piñera, o por todo el proceso. La última intervención fue de que en el contexto actual en que nos encontramos, el rechazo de la posición de Piñera, ¿cuál es el fondo el que hacer del centro social? Sí, a ver, mi opinión personal es seguir avanzando. O sea, yo puede que me luchen aquí mismo, pero yo no estoy de acuerdo con seguir insistiendo en la acusación constitucional contra Piñera. Yo no creo que tenga ningún sentido, ¿no? Tienen que entender que políticamente la destitución de Piñera implica que se acaba el pacto por una nueva constitución. Ustedes entienden eso, ¿verdad? O sea, la UDI y Renovación Nacional y los partidos de oposición de Evópolis no van a permitir que se continúe con este acuerdo si se insiste en eso. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿queremos una nueva constitución o queremos seguir con la constitución del 80? Que tiene todos los problemas que tú muy bien nos explicaste en tu discusión, ¿no? Y que mantiene todas las estadísticas y que mantiene no solo todas las estadísticas, digamos, tristes en materia de derechos sociales y todo, sino también todas las faltas, digamos, de protección a los derechos humanos y a los derechos de la mujer, o sea, todo lo que vemos, toda la situación que tenemos ahora, se debe en gran parte a que tenemos una constitución que fue hecha por una dictadura que de alguna forma construyó un Estado que es libertario. Si queremos cambiar eso, tenemos que seguir adelante con el proceso por una nueva constitución, además de la forma más pacífica posible.
Porque también estamos en una situación, en un contexto como que estábamos viviendo hace poco, ¿verdad? En todo el país, en el que todos debemos observar y algunos participar. En ese contexto no se puede hacer un plebiscito, no se puede hacer una asamblea constituyente, no se puede hacer, o sea, eso no es una realidad. Entonces, creo que es súper importante, esta es mi opinión personal, por supuesto, pues los demás opinan otra cosa, pero yo realmente creo que yo lo vi en la comisión, el gobierno está haciendo un esfuerzo gigantesco por permitir que tengamos una nueva constitución. O sea, yo sé que estamos acostumbrados a mirar, digamos, a ciertos grupos políticos así como los malos. A ver, son personas, yo lo vi, están sufriendo porque su constitución, que para ellos es más importante que la Biblia, puede eventualmente ser derogada. O sea, el esfuerzo que ellos están haciendo es gigantesco. Y hay un grupo muy importante que no quiere que este proceso tenga éxito. Porque si este proceso no tiene éxito, nos quedamos con su constitución, ¿verdad? Sé que los únicos que tenemos que perder somos nosotros, quienes queremos una nueva constitución, una mejor constitución. Entonces no se pierdan en eso. No hay otro camino. Si usted quiere quedarse con la constitución de 50, haga todo lo posible para que el proceso fracase. Vote que no quiere nuevo, no quiere hacer un nuevo, ¿verdad? Para empezar. Si no van a votar, ya estamos en vías de que el proceso fracase. Si van a votar y votan que no, el proceso fracasa, nos quedamos con la constitución del 80. Si luego, si se hacen problemas, si se generan problemas que hagan, por ejemplo, que esos momentos digamos, de eleccionarios, por alguna razón, terminen teniendo que anularse, nos quedamos con la constitución. ¿Entienden, no? Si la Asamblea Constituyente no cumple con las reglas, no funciona ordenadamente, nos quedamos con la Constitución del 80. O sea, siempre en la base está, nos quedamos con la Constitución del 80. Que es la Constitución que tiene al país con todos los datos que muy bien se explicaron, ¿verdad? Y que ustedes además lo viven, ¿verdad? Todos lo vivimos diariamente. Entonces, mi opinión personal es tratar de seguir adelante, preocuparse del proceso constituyente, preocuparse de educar, preocuparse de promover, de convencer a todos los que no creen en este proceso, que son muchos todavía lamentablemente, que no creen en este proceso, que creen que el proceso tiene letra chica o el proceso, y explicarles que la alternativa es, nos quedamos con lo que tenemos. Al menos la alternativa pacífica, que por cierto es la que yo siempre voy a avalar. Así que me perdonan si no me explico. Bien. Sobre las actividades para el periodo, yo insisto, sigo un poco la línea de lo que dice la profesora, pensar que es importante mantener el proceso adelante, y para mí tiene vital relevancia en ese sentido mantener activa la organización y organización de cabildos territoriales, cabildos temáticos, pero mantener esas discusiones porque esas discusiones, además de ser posibles insumos para el resto del proceso, insumos que pueden llegar de distintas maneras, pero son, además de cómo llegan al texto constitucional, en el fondo son espacios en los que vamos a estar conversando sobre los temas que nos importan. Son espacios donde nos vamos a estar encontrando y donde vamos a tener la capacidad de discutir sobre los distintos temas con gente que tal vez no conocemos, gente que ha habido lugares similares a los mismos que estamos
creo que mantener esa organización es muy relevante, con el nombre de Cabildo o otro. Y respecto de la posición de los intelectuales, creo que es como un poco sentirse de cuando el PNUD hizo el estudio sobre la ley en Chile, una de las primeras dificultades metodológicas fue pensar que se sentían parte de élite, porque nadie quería decirse a sí mismo parte de élite. Creo que, bueno, con la intelectualidad pasa eso, que el reconocimiento de la intelectualidad siempre ha sido difícil. Y creo que se trazó un camino de anti-intelectualismo bastante importante durante mucho tiempo, donde la figura de quienes eran intelectuales era una figura como validada, asimilada al economismo, asimilada al consumo cultural, al consumo intelectual, y no a la producción de ideas y producción de conocimiento propiamente. Entonces creo que es difícil pensar en una intelectualidad fuerte que acompañe los procesos sociales. También pienso que cada vez se da más la participación en los distintos espacios, pero sí, la educación universitaria que fue cuando se inaugura en Chile, cuando se inaugura en Chile, es pensada en los públicos, señor, creo que eso también. Entonces, es una universidad que ya está funcionando a partir y en base a los indicadores de productividad de la y eso hace difícil que investiguen instituciones de fondos familiares, etcétera. La calle, ahora yo creo que por intelectualidad podemos entender muchas cosas, ya que ampliar que eso se quiere. Y bueno, también en respecto de los pueblos originarios, hay intelectualidades mapuches que se han situado y que se han posicionado ya desde el país y que nos han entregado distintos mensajes. Sin más lejos, y respecto de este proceso, acá también se ha pronunciado. Ya ha hablado acerca de cómo es y quieren entender ellos su territorio en este proceso constituyente. Parece interesante analizar eso, porque no siempre, y de la mano del comunitarismo, se hace posible la integración de la discusión. Me gustaría darle la palabra a Mauricio para poder ir ya cerrando lo que es este primer módulo de la escuela constituyente. Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Figueroa, soy el presidente del Centro de Estudiantes. Les queríamos agradecer la asistencia el día de hoy y también hacer un pequeño comentario de cierre. Me causó bastante gracia al profesor Botóntora de esto que la academia se llama ensimismada y no había salido. Pero yo no creo que sea la academia, creo que los estudiantes también nos pasan. De hecho, hace 2 años, y ahora parece tragicómico, postulamos un proyecto de centro de estudiantes que buscaba hacer un trabajo territorial. Lo perdimos, nos fue pésimo. Nadie quiso, nadie nos prestó, pero es parte de los cuestionamientos internos que este movimiento social produjo. Es decir, no hay solamente un cuestionamiento del país, de la estructura institucional, sino también de cada uno y cómo comprendemos nuestro rol social. Me voy a centrar sobre la crítica de la metodología, que se dijo que utilizaba la matemática porque nos comentaba tanto como la discusión. Cuando nos reunimos, la dirección de biblioteca, la federación de estudiantes y nosotros a conversar el tema, dijimos siempre hay un panel de expertos. Cuando uno opina A, el otro opina B, y después uno dice el de A le pegó más fuerte al de B, entonces me quedo con eso y nos quedó la verdad y no se nos escuchaba. Y ese es un viso de cómo hemos entendido la política. Que finalmente hay expertos, los expertos debaten, nosotros nos quedamos con lo que parece que no son así. La idea de esta escuela es que todos podamos tener las herramientas para comprender nuestra postura real. Y no solamente comprender, sino poder expresarlo y poder defender. Así como los pescadores no hablan solamente de costumbre, no solamente en el de pesca, o un tiempo en que había muchos foros sobre feminismo y todos los foros de feminismo eran sobre aborto. Bueno, las feministas tienen otros temas más allá del aborto, ¿no? Hay feministas, que son las cuidadas, que son las profesoras, de las políticas feministas. ¿Cómo entonces nosotros recuperamos finalmente estos espacios que fueron dignificados también por el liberalismo para educarnos? Entonces, la escuela se de este concepto.
finalmente, como bien nos señalaban los profesores, hubo un cierto olvido de la educación cívica, y hoy día lo importante no es tan solo tener la mejor constitución posible, sino tener una constitución legítima que nos sienta representar. Y para eso todos tenemos que poder participar en el debate constitucional. Por último, dejarlo invitado a las próximas sesiones que vamos a tener. Esto no se agota aquí, de hecho estamos planeándose también un foro donde mencionemos la estructura de la institucionalidad, por ejemplo, en Estado unitario, en Estado federal, y ahí yo la veo más discusión. Pero el proyecto de la escuela constituyente está planeado para que todos, tanto como sujetos, como representantes personales, como nuestras comunidades, podamos llegar a la reflexión y también al entendimiento. Muchas gracias. Me gustaría dar una responsabilidad. De la entrada hay una hojilla para que se pueda anotar con el correo para la participación de la participación, así que hay una señal para que se pueda anotar. Muchas gracias.